Sean Sellers tenía apenas 16 años cuando su nombre se convirtió en sinónimo de miedo y misterio en Estados Unidos, en plena década de los 80, marcada por el pánico satánico. Su caso fue presentado como prueba de que lo oculto podía infiltrarse en la vida cotidiana y transformar a un adolescente en asesino. Lo que ocurrió aquella madrugada de 1986 todavía resuena como una mezcla de crimen real y relato sobrenatural. Sellers no era un joven cualquiera. Desde pequeño mostró una personalidad inquieta, marcada por la soledad y por un entorno familiar lleno de tensiones. Su madre y su padrastro discutían con frecuencia, y él buscaba escapar de esa rutina en mundos alternativos. Primero fueron los cómics y las películas de terror, pero pronto encontró algo más oscuro: la Biblia satánica de Anton LaVey. Ese libro se convirtió en su obsesión. Lo leía una y otra vez, lo citaba en conversaciones y aseguraba que había descubierto un poder que lo hacía diferente. Con el tiempo, comenzó a hablar de rituales, de invocaciones, de pactos con entidades invisibles. Sus amigos lo describían como alguien cada vez más distante, atrapado en un universo de símbolos y palabras que parecían consumirlo. Decía que escuchaba voces, que fuerzas demoníacas lo guiaban, que Satán mismo le hablaba en sueños. Lo que para algunos era simple rebeldía adolescente, para él era una realidad que lo dominaba. La madrugada del 5 de marzo de 1986, Sean tomó un revólver y caminó hacia la habitación de su madre y su padrastro. Mientras dormían, disparó y los mató. No era su primer crimen. Meses antes había asesinado a un empleado de una tienda en un asalto. Lo perturbador fue su explicación. Sellers afirmó que no había actuado solo, que estaba poseído, que Satán le había ordenado los asesinatos. Decía que las voces en su cabeza eran más fuertes que cualquier razonamiento humano. El juicio fue rápido y contundente. A pesar de su edad, fue condenado a muerte. Los medios lo convirtieron en el rostro del pánico satánico, en el ejemplo de lo que podía pasar cuando un adolescente se dejaba arrastrar por lo oculto. Durante los años en prisión, Sellers dio entrevistas en las que insistía en que había sido víctima de una posesión demoníaca. Más tarde, afirmó haberse convertido al cristianismo y pidió perdón, pero el peso de sus actos lo acompañó hasta el final. En 1999, con apenas 29 años, fue ejecutado por inyección letal. El caso de Sean Sellers no fue solo un crimen, fue un espejo de la sociedad de los 80. Padres aterrados por lo oculto, comunidades convencidas de que los rituales satánicos podían destruir a sus hijos, medios que amplificaban cada detalle para alimentar el miedo colectivo. Sellers se convirtió en el rostro de ese pánico, en el ejemplo de lo que podía pasar cuando un adolescente confundido encontraba en lo sobrenatural una explicación para su oscuridad interna. Lo más inquietante es que hasta el último momento, Sellers mantuvo la narrativa de lo sobrenatural. Decía que había estado poseído, que fuerzas invisibles lo habían manipulado, que su voluntad había sido anulada. Esa insistencia convirtió su historia en un mito, en un relato que trascendió lo judicial y se instaló en la cultura popular como advertencia y como misterio.